En el tema activación de ventiladores, la primera pregunta es, en el esquema, ¿cómo se denomina la unidad de ventiladores? Es decir, ¿cómo se llama? ¿Cómo la nombran? Pues M6, ¿vale? La segunda pregunta, ¿qué pin de la UCE, que es A35, activa el motor provisto de resistencia para bajar la velocidad del ventilador? Pues sería el 68, en la UCE A35. La tercera pregunta dice, ¿qué pin de la UCE A35 de nuevo activa el motor que envía los 12 voltios sin resistencia previa del ventilador? Sería el pin 17. La pregunta siguiente dice, el motor está funcionando, si conecto con un voltímetro el cable de masa a masa de chasis, ¿dónde debo colocar el otro cable del voltímetro para saber cuándo se activa el ventilador provisto de resistencia, que pasaría de 14,5 voltios a 0 voltios? Sería en el pin 68. Por último, dice, el motor está funcionando si conecto con un voltímetro el cable de masa a masa de chasis, ¿dónde debo colocar el otro cable del voltímetro para saber cuándo se activa el ventilador sin resistencia previa, que pasaría también de 14,5 voltios a 0 voltios? Sería el 17. La primera pregunta del cuestionario del esquema 1 dice, ¿desde dónde recibe el terminal 5 del relé el voltaje? Veis que es directo desde la batería. Otra pregunta, el componente B138 es el sensor del pedal del acelerador. ¿Cuántas señales envía a la UCE? En este caso serían 3, están marcadas con azul. Otra pregunta, el componente B149 es el sensor de posición de la válvula de recirculación de los gases de escape. ¿Por qué pin envía la señal a la UCE? Pues aquí está dibujado en azul, que sería por el 35. Otra pregunta, dice, ¿qué relé alimenta al terminal 1 del relé K20? Pues aquí veis, siguiendo la línea roja, que sería el K46. Otra pregunta más, ¿qué pin de la UCE activa el relé K22, el de los calentadores? Pues sería, como veis, el 1 de la UCE. Otra nueva pregunta, ¿qué pin de la UCE activa la bobina de control de mando del relé K20? Pues aquí veis, dibujado en verde, que sería el pin 70. Otra pregunta, el componente S13 es el interruptor de freno. La alimentación viene desde el relé K79 por 1,87, por lo tanto es positivo. ¿Qué tipo de polaridad de voltaje le va a llegar a la UCE cuando se cierre el interruptor, al pin 92 de la UCE? Pues siempre positivo. ¿Qué fusible protege la alimentación del terminal 3 del relé K46? Pues el fusible, aquí dibujado en rojo, la línea, sería el F21, fusible 21. Otra pregunta, ¿qué pin de la UCE se tiene que activar para que se activen los calentadores? Pues como veis, por el dibujo, tenemos en verde el pin 1 de la UCE. Otra pregunta, ¿qué pin envía 5 voltios al sensor de temperatura del aire B25? Pues como se ve, es el que está en azul y sería el número 3. Otra pregunta, ¿qué pin de la UCE envía 5 voltios al sensor de temperatura B172? Pues como podéis observar aquí, es el 14. Y la salida va a diferentes pines de masa. Otra pregunta, ¿en qué pin recibe la UCE voltaje directo de batería? Pues como podéis ver aquí, siguiendo el circuito rojo, sería en el 55. La última pregunta sería, ¿a qué modelo corresponde el esquema del vehículo? Pues por ahí tenéis que es a una Ford Transit.